noches. Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Ciudadanos se Revela. Ahora es el de Luis, dice. ¿Puede A ser ver, que haya un micrófono apagado? a ver, ahora Igualmente, vamos con un anticipo. vamos con el anticipo del momento militante mientras arreglamos esto. Lo que va a venir en el último bloque del momento militante. Tengo A los ver. dos acá. Andresito, ¡Oh! este señor, bajó de peso, Sí, se hizo unos tratamientos faciales. sí, Me sí. contó Andresito esto, Esto unos sí. tratamientos faciales para embellecer el rostro. Sí. Y también hay una característica nueva que no conocíamos y que la vamos a ver en el último bloque. Que, ¿Ah, sí? que no sabe lo que es. Sí. No A sabe ver. lo que es. Bueno, a ver, Este- ¿se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Y ahora vamos al otro anticipo. Este es el anticipo. Se lo dejo a usted. Repetilo de nuevo. El anticipo de... El nabo y la dama, digo, de. No, esto es. No. No, esto era. Yo creí que había sido eso, pero no. Tenemos una visita al PJ de Misiones imperdible. Ahí le damos un adelanto. Esto y mucho más en el último bloque Esto del va a momento estar en militante. Juan Sí. Esto va a estar en Sí, Juan sí. Pueblo. En María Coraje Imperdible. tenemos una, después la Llorona del otro día, que no saben lo que es. Bueno. Qué semanita, bueno, más Qué tranquila semanita. que la semana anterior, porque Sí, la semana sí. anterior, mamita, lo que fue. Sí, la banda de los copitos. De los copitos. Perón Bien. decía servicio de inteligencia. Servicio no dan ninguna, inteligencia carecen. Pero es una opereta de Sí, inteligencia. sí. Nos pasamos los últimos 15 días hablando de esto, ¿no? No. Lastimosamente. Es que no le salió bien, bien en el sentido de decir mal. Por Claro. suerte salió mal. Porque la idea de un homicidio, o estaba al menos, pero que están operados desde algún servicio es. Dejaron todas las huellas. Yo le contaba a la cámara 3, le contaba a Luis que vi la serie de Yossi Sí. y El espía de la AMIA, El espía arrepentido, donde ya en el 85 él cuenta cómo se infiltra dentro de la estructura de la AMIA, que es un libro que escribió entre uno de los escritores, Miriam Lewis, y está cargado como acá se les van metiendo, no sé cuál de todos estos es el que operaban principalmente, pero no sé si es el Sabac Montiel, Sí. si es la chica, pero que hay un servicio atrás de eso. Sí, ¿no? A la venta de copitos van a ver uno con el copito. Es como los cubanitos, eso que nos contaba Carlos de Angeli, que había Sí. un vendedor de cubanitos en la Universidad de Ciencias Sociales en Buenos Aires, que estaba siempre, no sabía quién le vendía cubanitos. Pero el hombre estaba. Claro, ¿no? sí. Y decía, Cumplía. cubanito Cumplía horario y cubano, todo. decía. Cumplía horario y todo. Sí. Cumplía horario. Sí. Así que bueno. Hablando de cumplir horario, bueno, hay unas novedades. Quiero hablarle un poco de la oposición, ¿no? Porque a veces hablamos del oficialismo, que está muy centralizada la política en el oficialismo y se ve poco de la oposición. Yo hoy vengo con ganas de hablarle de la oposición porque ¿De acá? no es que hacen poco, ¿La se local? los ve poco. Sí, la local. Ah, qué bueno. No es que hacen poco, ¿no? Sí. Va a normalizarse el Partido Radical. Arrancamos por ahí. Ah. La justicia Me resolvió asustó cuando dijo normalizar, dije el PJ. Digo, No, empezamos. eso, Digo, ya eso no tiene más cura. Ah. La justicia resolvió la judicialización que había por parte de la lista ganadora Sí. y le terminó dando la razón a la lista unidad, la lista número 5. Asume en los próximos días Pablo Argañarás como Sí. presidente del radicalismo. Javier Mela queda fuera del comité. Fue el Sí. tercero fue el tercero en la elección, Sí. el último. Sí. Y con este fallo de la justicia quedó afuera. La Junta Electoral le había permitido entrar como integrante número 12 del comité. Ahora Sí. la justicia dice no. Van 7 integrantes del comité para el espacio de Argañarás, cuyo principal referente es Martín Arjol. 5 para el espacio de... Cambió la cosa, se le complicó a 5 Pepe para el Pianesi. espacio de Pianesi, que fue llevó como candidato a la presidencia del comité a Bruno Gini, Sí. ¿no? Se va a normalizar y van a haber algunos dirigentes nacionales en el acto de asunción. Facundo Manes, seguramente va a estar el gobernador de Corrientes y algunos otros dirigentes nacionales en el acto. Sí. Va a ser un acto donde van a tener mucho cuidado Vale, en sacar fotos. Vales es un radical disruptivo. Sí. Porque no
Claro, porque Arjol es el saludo uno con Negri, que es lo más verdad, partidario, es verdad, pero... por ejemplo, cuando pasó lo de Cristina, él se diferenció del bloque y todo, ¿no? Es verdad, es verdad. Es decir, ¿qué va a ser hago? un ¿Compro radicales para venderlos en julio? Sí, sí. No, para venderlos el año que viene. Radicales que el van a año faltar. que viene se va a potenciar esta foto, este espacio, van a proyectarlo claramente y seguramente a Martín Arjol en ese acto. De ese espacio es el candidato natural del radicalismo para la gobernación el año que viene, pero no va a ser el único. Dentro del mismo radicalismo está emergiendo y está caminando quien también quiere ser candidato. A tirar cosas. Sí, sí. Y eso que no le dijo conservador. No dije nombre todavía. Si hubiera dicho Arjol conservador es otra cosa. El espacio de Pianesi sí. se le va, todo indica hasta ahora, la información que tenemos, que se le va a enfrentar en internas, una interna más de las tantas que hay en el radicalismo, van a volver a internear. ¿Las María va a estar presente en el posiblemente con algún aporte. No, en el acto no. En el aporte espiritual. Para el año que viene posiblemente. Bueno, interna del radicalismo, se va a normalizar el partido, pero va a seguir de internas. De hecho, actualmente el comité lo va a manejar Arjol, la convención la maneja Pianesi por mayoría. No se van a terminar las internas. En el PRO, la situación no está mejor. No. Anunció esta semana Patricia Bullrich, en realidad la semana pasada, que va a ser candidata a presidente a como dé lugar. A por ello, diría el gallego. Y en esta zona del país, su principal alfil sería Martín Gerlim. Hay algunos que dicen, yo no sé si Martín está osado como para sacar los platos del PRO, ¿no? Pero hay algunos sacar los pies del PRO. Hay algunos que creen que podría, y que incluso ya hay algunas conversaciones de tener la misma postura que Bullrich. Ser candidato por afuera o por adentro, o como dé lugar. Claro, porque Bullrich está muy cerca del tema de hacer un acuerdo con Milei, que nosotros lo quieren, de los libertarios. Sí, exactamente. Entonces, ahí hay otro partido opositor con hipótesis de conflicto, como diría... Aparte Gerling se autodefine de derecha. Y no se pone alineado a... No se ruboriza. No, para nada. A Patricia. Lo asume. Los hermanos de Schiavoni, que están más en Buenos Aires que acá, por su función de senador y diputado nacional, lo más probable, me dicen desde ese espacio, es que busquen ser reelectos en esos cargos, ¿no? Así pasan más tiempo en Buenos Aires, por su tarea de legisladores. No buscarían ninguna candidatura a gobernador. No. En el espacio donde también hay internas en los libertarios. ¿Sabía usted que hay internas en los libertarios? Hay 3 o 4 fracciones de libertarios que se están peleando por la boleta de Milei. Por llevar la boleta de Milei el año próximo. Hay un dirigente Cabral, que está en el local, que está en el centro habitualmente. Ninfa Alvarenga, por otro lado, que es la más conocida ya desde hace algunos años. Hay un dirigente de apellido Delgado, que dice que es el primer libertario de la provincia. Hay un Pacheco que apareció estos días de Oberá, que también criticando muy fuerte a Ninfa Alvarenga. ¿Algunos de esos Milei los conoce? Yo vi una foto de Milei con Ninfa, el resto no lo sé. ¿Esa foto? Sí. ¿Usted? No. Esa foto es más dudosa. Disculpe que ponga duda. Esa foto es más dudosa que... Bueno, lo cierto es que hay... Parece esa película argentina cuando quieren hacer una foto de la tele, ¿viste? Le pegan, ¿viste? Pero hablando de servicio de inteligencia. Sí. Hay 3 o 4 dirigentes o espacios o agrupaciones tironeándose por llevar la boleta de Milei en las elecciones. Hay que pelearse por llevar la boleta de Milei. Pero es el que mejor mide en la provincia de los presidenciables. En la provincia, según encuestas, sería el que mejor mide. Tenemos a alguien para preguntarlo después. Seguro. Lo que quiero concluir... ¿Uno de los que mostramos al principio? No. Quiero concluir. Nos dijo que mide bien y estuvo con Milei. Tiene una confusión ideológica igualmente. Después lo vamos a hablar con Juan y Pueblo. Mucha agenda nacional en la oposición local. Mucha agenda nacional. Poca agenda o poca actividad provincial. Yo dije hace algunos programas atrás, me gustaría ver una oposición más fuerte en la provincia. Porque es sano para la democracia y porque además
va a exigir más al mismo Sí. gobierno, al Frente Renovador, tener una oposición más fuerte. Sí. Y hoy estoy viendo que están muy, insisto, y voy a seguir insistiendo con esto, muy prendidos de la agenda nacional, muy pendientes de la grieta. Y el año que viene hay elecciones provinciales, ¿no? Primero van a ser las elecciones provinciales, así que a ver si... Pero vos decís que va a haber un acuerdo de listas de unidad o que cada uno va a ir por su lado. Yo lo que veo es que en los opositores, en cada partido hay 3 o 4 fracciones diferentes y distanciadas. Sí. Y así quieren llegar a las elecciones del año que viene. Digo, están peleados dentro de los partidos y cuando ves qué hacen por la provincia, por la ciudad, qué hacen por los misioneros, están hablando de la agenda nacional. Hoy recorrí las redes sociales de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, sobre todo, que es el espacio que está más fuerte electoralmente, y están hablando de Mayans y su planteo de la semana pasada, están hablando de festejando el triunfo de Marco Juárez. de Marco Juárez, Córdoba. Están festejando un triunfo en un pueblo de Córdoba. Muchachos, las elecciones son acá y los que votan son misioneros. En Marco Juárez sucedió una elección que se le dice el kilómetro cero, que es a donde se arranca la primera elección con miras siempre a las elecciones nacionales. Si iba bien ahí, se decía que Schiaretti ya se lanzaba con una procesión nacional. Pocos conocen al peronismo, porque una derrota no le hace nada, y menos, como dijiste vos, el Marco Juárez. Claro. Lo que era patético era cómo se querían sacar fotos todos, especialmente Luis Juez, que resucitó. Mira, resucitó Luis Juez, mire si no va a resucitar el peronismo, y Schiaretti con la capacidad política que tiene. Bueno, veo cómo me lo atendieron la masa.
Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros Milva Carlino, consultora política. ¿Cómo andas, Buenas noches, Milva, gracias por venir. La primera vez en este nuevo estudio. Buenas noches, un gusto estar con ustedes en este nuevo estudio, así que muy bien, felicitaciones. Gracias. Y te invitamos porque queríamos hablar un poco del clima social que dicen los números de tus encuestas. No queremos que nos cuentes los resultados, pero sí las tendencias, cómo se va comportando y principalmente el hecho que conmocionó a la opinión pública del país, que tiene que ver con el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Bueno, sin dudas que la opinión pública está teniendo un aceleracionismo muy fuerte en función, digamos, de todos los sucesos que se están dando dentro de lo que es el escenario político. Este hecho del intento de magnicidio sin duda tuvo una implicancia muy fuerte en términos de opinión pública, que marca esta cuestión de la profundización de la polarización, ¿no? A extremos irreconciliables en términos de opinión pública, ¿no? Esta cuestión de la anulación al otro y de la imposibilidad de dialogar o de construir a partir de las diferencias. Es simplemente es una polarización muy extrema que está también inscripta en un clima de mucha crispación y de mucha... un clima como muy inflamable, ¿no? Esto que algunos lo han mencionado con este término, y que dan cuenta también estas cuestiones de la imposibilidad del diálogo democrático en este tipo de instancias, ¿no? Después de ese hecho, ¿las posturas antagónicas se fueron más al extremo o bajaron un cambio y dijeron, no, estamos llevando puesto al país? ¿Qué se percibe? Yo te diría que hubo un momento, una instancia de pacificación, o por lo menos que el hecho tuvo un impacto en ese término bueno, como un intento de repensar la construcción política por parte de los actores. Han habido señales y en esto me parece que también hay que rescatar, ¿no? Hubo un repudio prácticamente reconocer el hecho como un intento de magnicidio prácticamente por la totalidad, excepto dos excepciones.
cuestiones ideológico, tal cual. Entonces ahí también eso generó como un repliegue del apoyo que tenía y ahora como que lo viene recuperando, ¿no? Sí, y vos sabés que el tema de la violencia me extraña, porque no, yo no digo que la vivieron todos, pero por lo menos me imagino, bueno, acá tuve un invitado que no sabía ni quién era Alfonsín, pero tendría que saber que lo que pasó a este país y lo que vivió, y que nos empezamos a tirar con los muertos un día, y fueron 10 años de violencia de ambos lados, y hasta el mismo el peronismo todavía sufre cuando empiezan a hablar de Rucci, esa interna todavía, y vos hablás del otro lado de lo que era la tendencia. Y a mí me extraña un montón. Y del radicalismo, que tiene muchos dirigentes que alguna vez fueron parte del ERP, los más viejos, para que la gente lo sabe, fue una tendencia que fueron cuadros del ERP, familiares que fueron cuadros del ERP, el mismo Coti Rosini tiene una hermana desaparecida por militar en el ERP, y le digo, y no sé, del PRO, bueno, del PRO que podemos decir, lo más cercano que hubo a lo que fue el partido militar, y así todo, sin contar que Patricia Bullrich, de donde viene, que hay que negarle sus... apretan el acelerador, eso me extraña. Sí, por eso digo, hay un punto clave, me parece que es el antes y el después de lo que fue el intento de magnicidio, ¿no?, de Cristina, y la responsabilidad de la clase política. Vuelvo a insistir, y no de toda la clase política, porque esto requiere también repensar la construcción política pacífica y que tanto le costó a la historia argentina llegar a esa instancia, digamos, en entender que la competencia política es parte de mantener... Es adversario y enemigo. Exacto, pero este límite corrido ya es la transformación del adversario en enemigo, y ya es llevar, digamos, la política a otro plano de discusión, en un plano en el que sea imposible pensar una construcción democrática. Por eso digo, la democracia exige... de todos, pero principalmente de la dirigencia política, esa capacidad para, bueno, reflexionar y pacificar medianamente, porque ya estamos a un paso de la nueva competencia electoral, ¿no?, a nivel nacional, pero medianamente en un clima de opinión que está con mucha efervescencia, porque recordemos, la situación económica realmente genera un desgano, un mal humor, un desgaste en la ciudadanía tan fuerte que realmente estas cuestiones hacen que nuevamente la ciudadanía exija de la clase política que esté a la altura de la circunstancia, porque los problemas sin dudas que tienen que ver con la economía, con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo, pero que exige que esas cuestiones básicas estén resueltas para que lo otro también, que es lo principal, se pueda resolver, ¿no? La cuestión, me refiero, digamos, a esta crisis económica, a la que hoy con este suceso se le suma una crisis política, ¿no? Entonces eso es fundamental pensarlo en términos de responsabilidades de la clase dirigente hacia futuro. Y en eso las señales tienen que ser claras, ¿no? El humor de la gente, o la consideración de la gente con los políticos, ¿cómo viene evolucionando en estos meses? Bueno, es esto que te mencionaba como el clima imperante, tiene que ver con que está absolutamente focalizado en la cuestión económica, entonces eso genera un mal humor, genera, te diría, un desgaste, un desgano hacia la clase política en general. Arrastra a todos. Arrastra a todos, pero fundamentalmente, obviamente, al gobierno que le toca la conducción, en este caso del Estado, y que tiene la responsabilidad principal de llevar adelante. Ahora bien, el nombramiento de Massa, de alguna manera, puso una especie de, bueno, vamos a ver qué pasa con este ministro de Economía y veamos digamos, efectivamente qué acciones hay que nos resuelvan la cotidianidad, ¿no? Esta cuestión por eso va a ser clave cuáles son las medidas que se vayan tomando, pero no tanto las medidas en sí mismas, sino el efecto que efectivamente tengan esas medidas sobre la gente siente el día a día, ¿no? Te diría que eso es fundamental,
Por eso también toda esta situación, por un lado, puso toda la situación de Cristina, volvió a poner el foco en la cuestión política, pero de base está este desánimo, esta angustia, esta incertidumbre, este mal humor social por esta cuestión que es agobiante, porque también esta cuestión de la incertidumbre genera mucho agobio en términos de cuál va a ser la salida. ¿No? O qué podemos esperar, cuánto tiempo más se puede esperar en esa situación. A nivel provincial, la semana pasada conocíamos algunos informes que daban a la provincia con muy buenos niveles en términos económicos, generación de empleo, la primera en el país, economías regionales, alquileres, patentamiento, numerosos rubros de la economía, turismo, ni hablar, comercio, ni hablar, que le dan muy bien. Y en el ámbito político, desde hace varios años hay un clima de mayor paz social, paz política o de mayor convivencia política que lo que se ve a nivel nacional. Esta situación de crispación, crisis económica y política nacional, que golpea más al gobierno nacional de Alberto y Cristina Fernández que a cualquier otro, ¿también la paga en algún sentido la renovación por ser gobierno de la provincia? Digo, ¿se traslada algo, nada, mucho, poco, el mal humor que genera la economía nacional, a pesar que la renovación tiene más o menos ordenado lo que es la economía y lo que es la convivencia política? ¿Igualmente llega? Yo te diría que en las tres opciones es una isla. Sin duda que las cuestiones macroeconómicas, a pesar de que la economía en términos, como bien mencionabas, o sea, hay indicadores económicos a nivel nacional incluso que también son buenos, acá el punto es la inflación y acá el punto es la pérdida del poder adquisitivo de las personas. O sea, eso es y una provincia no puede hacer nada para frenar la inflación nacional. Y frente a esa situación, digamos, que son resortes que no están en manos de la provincia, más allá de que puede procurar la mayor generación de empleo, tiene, digamos, de hecho, margen los programas de maniobra, ahora, subsidios, tiene luz, margen en ese sentido. Hay una parte del tablero que no la controla y que sin dudas impacta porque no estás aislado del resto del país. Y también hay un costo que se paga en cuanto al humor social, ¿sí? Eso no significa que porque haya, digamos, una lectura con respecto al escenario nacional, impacte en términos de aprobación de gestión o no en el gobierno provincial. Esa correlación, digamos, no se da porque, digamos, tampoco hay un alineamiento directo entre el gobierno de Misiones con el gobierno nacional. Eso está muy claro para el electorado misionero. Y eso también hace que, digamos, se vean estos otros factores y que se localice mucho más la mirada con respecto a las acciones que se van tomando en el plano provincial. Eso se valora positivamente, por eso también los índices, digamos, de aprobación de gestión son elevados. Ahora estamos... ¿Herrera Watt o solo Herrera Watt? Los dos, ambos. El tema es que se ve frente a esa tensión y esta cuestión de mal humor que genera la pérdida del poder adquisitivo y la inflación, el escenario electoral se ve muy lejano, ¿no? Entonces eso también hace que, bueno, la gente piensa en el día. Hay que resolver cuestiones que son muy concretas. Y a nivel nacional, que tiene que la repercusión provincial, porque acá se consume también muchos medios nacionales, el tema de proyectos políticos presidenciales, ¿vos creés que vamos a seguir con el blanco y el negro y el blanco? ¿O creés que hay espacio para un camino moderado? Porque yo del blanco y el negro, si no digamos quién puede ser blanco o el negro, pero uno de esos va a estar juntos. Yo creo que donde va a estar el PRO va a estar Milei, el voto de Milei va a estar el voto de Juntos por el Cambio. No sé cómo se lo van a dividir, no sé cómo se lo van a contar. Yo personalmente creo que Milei no pasa de fin de año, pero es una teoría mía en la que le den 2 micrófonos de nuevo, vuelta. Pero yo creo que también ha habido un aprendizaje, me parece, con esto que ha pasado, ¿no? Que fueron justamente acciones en las cuales, digamos, temas en los cuales Milei dio opiniones que no estaban, digamos, dentro de lo que era ese vínculo más de base con su propio electorado, en el sentido de lo que se está esperando acerca del posicionamiento de Milei. Me parece que eso quedó bastante claro con esto y con esto que les contaba de la recuperación ahora que volvió como a su faz mucho más de discurso más bien económico, ¿no? Y
más allá de eso, digamos, en cuanto a cómo se van a resolver, también hay que tener en cuenta cómo se resuelve la oferta electoral dentro de lo que es la oposición. Claro. Hoy estamos digamos que son 2 o 3 los que están en danza, que Sí. todavía no están confirmados, y eso va a depender mucho también de cómo se arma, y también me parece que por el lado del oficialismo, yo no diría que es un escenario cantado de que va a perder el oficialismo nacional, me parece que también va a depender mucho, obviamente tiene un escenario muy complejo, Sí. pero va a depender muchísimo de si Massa logra o no estabilizar, porque ojo que eso también puede ser un trampolín para Sí, claro. llegar, ¿No crees que hay un digamos... acuerdo entre Massa y llegar- Cristina? Sí, justamente, a mí me parece que está claro que ni Cristina ni el entorno de Cristina están poniéndole palos en la rueda en este Pues momento. el a FMI Massa, lo ¿no? felicitó. De hecho, le Entonces, habilitó a hacer un ajuste el sustento más político fuerte se lo da que el que no Cristina. le dejaron a Guzmán. O nombramientos, Sí. con personas Sí, que sí, quizás sí, no sí. eran las que se querrían dentro del entorno. Entonces me Sí. parece que hay como un, bueno, hace porque también es cierto, están todos en el mismo barco y hay que llegar Claro. a la elección del 2023. Menos el llano, lo que sea. Milva, Yo creo que eso se va a discutir después. Creo que si llegan con Sí. aire, digamos, para el 2023, Claro. ahí va a haber Sí. una discusión más en términos políticos. si las elecciones fueran este domingo próximo, los posadeños o los misioneros, ¿qué votarían para presidente, para gobernador y para intendente? ¿Por dónde andaría la tendencia? No, mira, son escenarios complicados todavía para predecir porque, insisto en esta cuestión de cuáles son las preocupaciones principales. Con la preocupación principal muy puesta sobre lo que es la inflación, sobre lo que es la necesidad de resolución sobre ese tema, y te diría que quien más, o sea, es muy difícil hoy decir, bueno, plantear ese escenario de si las elecciones fueran hoy, cuál sería el resultado, porque además tenés muchas personas que no te van a responder a esa Sí, pregunta. sí. Sobre todo cuando todavía no está decidido ¿Quiénes son los candidatos? Sí. ese escenario, ¿no? Entonces también hay mucho de no respuesta frente a esa situación. Nuestra ¿Y por principal frente, preocupación por partido? siempre es tratar de entender por dónde pueden llegar a pasar esas tendencias electorales, pero también entender cuál es el clima o las tendencias que son mucho más Los momentos. imperantes en cuanto a opiniones, en cuanto a demandas, y también quiénes pueden llegar a ser los que potencialmente Sí. sintonicen más con esa demanda. O sea, a Sí. veces no necesariamente es el frente, el partido, Sí, sino a sí, veces es las el personas, personalismo, está muy fuerte. Sí, sí. Sí. Hablamos siempre de esta tendencia de hiperpersonalización, ¿no? Cada vez Seguro. más en la política, en términos generales, no solo en Argentina, en el mundo. Sí. Y eso también hace que sean por ahí más bien figuras y que los frentes sean en todo caso maquinarias electorales que se Claro, terminan que se acomodan. conformando en función un poco de esto. Para terminar por mi lado, ¿la gente vota por amor o por odio? Mira, hay un montón de estudios que justamente ponen el foco en esto, sobre emoción. todo en la cuestión de la emoción, que Sí. está cada vez más claro de que hay un componente, hay un factor racional, no decimos que no se niega eso, sino que cada vez es más fuerte el peso de la emoción y esta cuestión de qué genera cada uno de los candidatos de la oferta electoral en el electorado. Por eso también hablamos de que siempre la elección es una oferta limitada y a veces no es el que más quiero, sino el que menos me desagrada, ¿no? Claro. Y el O mensaje de los medios juega en la emoción de la gente. Siempre, totalmente, y de hecho en los discursos políticos está cada vez más presente, ahora estamos trabajando mucho en términos de oratoria y en esto de profesionalizar cada vez más los discursos políticos, esta necesidad de, está bien, sí, datos que puedan dar y apelar a esta parte más de la razón, pero también ese discurso que apele mucho más a la emoción y que pueda tener una llegada. Por eso también hablamos de que es necesario, digamos, ir construyendo. El amor siempre, para mí, personalmente, esto es una opinión, me parece que siempre moviliza mucho más que el odio, pero siempre va a depender de cómo está planteada la Y oferta después está el electoral. espanto, ¿viste? No nos une el amor, sino Sí, el sí. espanto. Bueno, y por eso digo Hubo de un la oferta presidente que tocó un electoral. pobre en campaña. Sí, ¿te sí, acordás? sí. A veces es y sobre todo también tengamos en cuenta otra cuestión. En nuestro país
que necesitamos una mayoría especial para, digamos, para que una fórmula se consagre para el presidente de la Nación, es fundamental que entendamos cómo juega esta cuestión de la Morelo en una primera vuelta y cómo juega en un balotaje, donde las opciones se reducen y donde frente a un escenario de dos figuras es mucho más fácil que uno pueda hacer esas inclinaciones en la balanza, ¿no? Muy bien. Gracias, Bilbao. Siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Nos vamos a un corte, ya llega Momento Militante. Llega Momento Militante. Bueno, Ya me estoy riendo. después de la irrupción de la Llorona, Sí. llegó ¿Qué la repercusiones respuesta. que tuvo? ¿Qué repercusión que tuvo? Que la semana que viene, teóricamente, Segundo Corazza capítulo. dice que si sigue llorando le van a traer unos contratos no sé de dónde. El Senado de eso. Sé que son tiene de unos Buenos cuantos, Aires. parece que tiene unos cuantos. Del Congreso de la De su Nación. paso por el... Sí, parece que hay un linaje familiar. Y me trajo esta foto diciéndome lo siguiente, que aparecía en la foto. Esta es Sonia Rojas de CUP, Diputada provincial. diputada provincial. Y miren lo que les voy a decir. Ojo con esta nueva generación de mujeres renovadoras, porque pueden formar parte de la fórmula Epa. para la gobernación del 2023. Epa. Está Sonia Rojas de Q. María Coraje, la primera vez que me nombra alguien de Podemos. Ah, ¿sí? Soledad Balán me la admite como una mujer renovadora. Ah. Bueno, esa es la ventaja que tiene Podemos, que se adecúa a eso, que hoy ya forma parte del poder. Me dijo también de otra diputada, Yamila Ruiz. también. Y dice que... Nueva generación, ¿eh? Nueva generación para hacer que no haya más ni la Llorona, ni Llorona 1, Llorona 2, no sé quién es la Llorona 2. Pero dice Tengo que no hay alguna idea, lugar. pero... No hay más lugar, Claro. no hay más lugar. Lo que sacaron pies del plato, las mujeres renovadoras que sacaron los pies del Que plato. estuvieron por los actos kirchneristas, dicen. ¿Kirchneristas? Algo así. Sí, y después traté de corroborarlo con Máxima acá y también me contestó algo parecido. Apa. Así Bien, que bueno. Bien. Bueno, Por ahí tenemos una sorpresa. Sonia Rojas, candidata a vicegobernadora. hablando de sorpresa, ministro de Salud, Andresito estuvo en un, no sé qué fue, un acto, una fiesta. Algo no tenías sé adentro que qué te hora hizo fue. meter la pata, decía. No sé qué hora de la madrugada habrá sido, pero me dice además que se hizo unos repiques más pisado. De la provincia. A ver esto. Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Si tenés un poco de dignidad, echate vos mismo. ¿No? No sé quién es el que lo abraza ahí al finalizar, pero... Y no quiere hacer candidato al Dorado. ¿Qué les hizo el Dorado? Ya bastante lo tenemos como ministro de Salud que no atiende, porque ahí tiene al comisario político, el amigo Martín Cecino, Sí. que si no fuera por Martín Cecino, que le está como bombero. ¿Y qué estaba cantando? ¿Vio que usted suele darse cuenta de que habla como el gobernador? Sí. También se quiere vestir como el gobernador. Sí. Le está copiando también la Hace vestimenta. los tonos y todo. Las remeritas, cualquier momento aparece bueno, con las eso. remeritas de Led Zeppelin. Claro, Pero este canta más Pantera. romántico. Sí. Aquí estaba cantando, ahí, esa canción es conocida. Sí, es conocida. Pero ¿Por qué este apagado por decir con remera con Julio Iglesias? A puro dolor. Gabriel, Juan Gabriel. Claro, más romántico. Ay, Dios. Y se lo quiere llevar el Dorado. Pero bueno, vamos a Juan Pueblo, pobre. Hoy sí. Hoy cumpliría 100 años Antonio Cafiero. Ese sí que era peronista. Y ahora, lo más
tragicómico que los kirchneristas lo reivindican. Antes no lo reivindicaban, ahora reivindican a Antonio Cafiero, como también a Carlos Saúl Menem. Hoy en el homenaje que le hicieron en el PJ porteño, no en el PJ nacional, Sí. estaba Corach, estaba Eduardo Menem. La verdad que Antonio Cafiero, pero bueno, nos dejó al nieto, que no nos podemos quejar. Bueno, hablando de nabos, estuvieron por la verdulería, miren estas fotos, tenemos 2 fotos. Podemos mostrar la otra y después hablamos, después les comento. Bien. Yo creí que era Rafa Pereira Piguer, pero no, estaba muy gordo. El del El nabo, uniforme, digo, no, el verde. sí, pero no. No, es un productor. Ahora, si hay alguien que es audaz, y ponemos la otra foto, es Karen Fiege. Porque Luca Romero Spinelli sabemos que, miren que dice ahí, no se puede leer bien, ¿no? Eso es el patio del justicialismo, ¿no? Bueno, Karen Fiege es la única mujer que hay ahí, que el señor director, la que tiene la cartera. Pero dijo, acá con el compañero no se puede leer bien, con el compañero Lucas se lo... Compañero. Bueno, pues se acuerda que no lo conocía Alfonsín, entonces No, algo, eso, de, pero algo de- compañero, mirá si se entera que le dijo compañero, ¿habrá visto esto? Estuvieron ahí, esa es para la gente que no ese es el Partido Justicialista de Misiones, Sí. que los sábados y domingos se convierte en una gran feria y que lo más productivo. Acá el director me dice que se parece a Pedrito Puerta. El del medio, el del medio. Se volvió al PJ. Sí, se volvió al PJ. No es Pedrito. Tiene un aire también. Sí, de verdad. Tiene un aire, pero no, ese no sé quién es, de dónde lo sacaron, se parece un invento nuevo que hay. Bueno, así quedó el PJ. Juan Pablo me trajo Creo esto que era un decir camporista. Hermano del ministro de Turismo. Este es el hermano del ministro de Turismo y también toca el acordeón, Y todo. guitarrero. Ay, Dios. Y bueno. ¿vio? Pobre Usted mi PJ querido. ¿Para qué pregunta si no le gusta la respuesta? Qué bárbaro. Nos vamos a Mambaco. Un video voy a traer, tenemos que hacer un video. Información del partido. No. Ay, cacho. Y encima lo queremos. ¿Cuál es el burro? Pregunta. Uno es el burro, el otro es cacho. El otro no es un sé animal que había en la ruta. Yo no sé de dónde Mambaco saca esta foto, debe ser Y del, te queremos, cacho, porque la verdad que... de la colección personal que tiene, porque no la vi en ningún lado. Lo cierto es que, me dice Mambaco, se peleó con Martín Sereno porque era muy piquetero Sí, y ahora arma su propio piquete. Va a llevar 5 colectivos del 19 de septiembre sí. a Buenos Aires a reclamar con otras provincias tabacaleras que aumente el FED, del impuesto a los cigarrillos, más recaudación, que la justicia no le dé amparos a las empresas que no pagan impuestos. Sí. Caravana de tabacaleros el 19 de diciembre de Cacho Bárbaro, que va a ir así con el burro, arriba del burro. Me ahí. lleve el burro. Cacho, por favor. Y va a ir por la senaduría el año que viene. O diputado nacional o senador. Ah, Pero, ¿cómo te lo ves ahí? Como Juan Valdés y que andaba con el burrito, el del café, ¿no? Como Juan El del Valdés café llegando con- ahí. Cacho. Cacho lo hace, Diputado ¿eh? nacional, Lo hace, Cacho, lo hace. no tengo duda. Se saca esa foto y que se muy audaz para sacarse esa foto. Bueno, vamos a Thompson y Thompson. Acá las cosas es... Tiene algo que ver con lo que me habló usted. ¿Se acuerda de este hombre? Hace muchos años, creo que... Fue el que privatizó sí, Misiones junto con ese Puerta. mismo, ese mismo. Bueno, él sigue manejando. Y el tema, digamos... Hace mucho no viene por acá, por eso no se lo ve. Sí, bueno, que es senador nacional. Claro. Bueno, me dice Thompson y Thompson que lo único que no se puede discutir en el macrismo misionero, Sí. digo, no, el macrismo no, pero en el macrismo misionero, me dijo, es a Humberto Schiavoni que va a ir por la reelección. Dice que ya tiene el ok de Ramón Puerta, Senador. y deportivo. ¿Por qué? ¿Por qué Ramón Puerta? Y porque se ve que sigue siendo su jefe, debe tener algo, no sé, o debe tener alguna relación espiritual. Claro. Y dice que es el único cargo que no se va a discutir. Alfredo Schiavoni, no, Alfredo ya viene más discutido, lo de la Sí, sí, Diputación viene más Nacional. discutido, es verdad. Tenemos que invitarlo a Alfredo Schiavoni porque se está quejando por la red. Hablando de la Los Llorona, amigos se olvidaron del teléfono. Te vamos a llamar, Alfredo, te vamos a llamar. Vamos a ver si está acá.
Si está acá. No, porque estamos, ahí la está. mayor parte del tiempo estamos. Ahí está, Bueno, ahí son está. las 10, nos vamos a Raúl Sí. Ricardo. Información del Recaleos. Mire esta foto. Le está saludando a la Cámara Nacional Electoral. Yo quería el oso panda que puso en el video ese. A la Cámara Nacional Electoral le está dando las gracias porque el fallo lo terminó beneficiando para asumir en la presidencia. Acto de asunción que va a ser una especie de pre-lanzamiento de Martín Arjol para y Argañarás, Sí. diputado, intendente el año que viene. Candidato a intendente. Nos vamos rápido, miren esta foto. Máxima acá, a ver la musiquita rápido. Ahí está queriendo hacer un paso la amiga Cristina Gabriel, diputada nacional, militante de la Cámpora. Me dijo así, Máxima acá, cualquiera que quiera hacer algo dentro del frente de todos, tiene que hablar con Cristina Brites. Sí. Y más si es mujer. Así que ¡Epa! aquellas que se ponen el Tiene manto todos de los kirchnerista, teléfonos, tiene todos los teléfonos. Tiene todos los teléfonos. Votos no sé, pero los teléfonos Aparentemente tiene. quisieron pedir una reunión, ni Parrilli las atiende, dice. Así que bueno. Bueno, ¿nos vamos? Nos reencontramos la próxima semana. Como siempre les decimos, lean Misiones Opina y lean Misiones para Todos. Ahí está. También, como siempre le decimos, no se olviden del burrito de Cacho Bárbaro, no se dejen bastardear la dignidad, lobo con los lobos, cordero con los corderos.